Bien, cuando me propusieron el título, quise añadir lo de gestión personal de la información y acceso al conocimiento, porque si no, en general, y sobre todo digamos, en una charla inicial, nos quedamos en la inclusión digital, pero la inclusión digital asociada a las políticas educativas. Y eso no es, o por lo menos no es todo. La inclusión digital yo la asociaría a tres procesos importantes y vamos a ir vamos al corazón y sobre todo me dedicaré a hablar de los dos o del último sobre todo. Lo primero es el de la disponibilidad en la comunidad de las infraestructuras, ¿no? De telecomunicaciones y redes. La llegada de la tecnología, la llegada de tecnología a las comunidades, la llegada de la tecnología a las escuelas, ¿no? Piensen, por ejemplo, Conectar Igualdad, llega a las máquinas. Esa es primer proceso importante de la inclusión, pero que a veces se enfatiza demasiado. El segundo es la accesibilidad de los servicios que ofrece la tecnología. Es decir, ¿qué accesibilidad tiene la población a los servicios que pueden correr por esas tecnologías? Que ya no es lo mismo. Uno puede estar al lado de la fibra óptica más potente del mundo y no poder tocarla. O puede tener infraestructura y no saber acceder a los servicios que se ofrecen. Y el tercero está relacionado con las competencias y el conocimiento para hacer un uso adecuado de estas tecnologías. Esta viñeta, que no es de ahora, es una viñeta de hace 8 años, representa bastante bien lo que ocurre con ese tipo, o dónde hay que trabajar con ese tipo de competencias. Y aquí surgen algunas preguntas, ¿no? Una es hasta qué punto las tecnologías digitales han transformado la sociedad. Es decir, en general la evolución de la sociedad ha ido asociada a evolución en la transferencia del conocimiento y del sistema productivo. Ahora, esto no sé si va bien, ¿eh? Sí. A mí, como me reverbera, me molesta bastante. Bueno, eso lo que ha ocurrido ahora es que va justo a la vez. La revolución industrial no está asociada, por ejemplo, ni a la imprenta, ni a la evolución de la imprenta, ni a otros cambios en las tecnologías o en la transferencia de conocimiento. En este momento eso funciona a la vez. Y eso quiere decir que la sociedad, en general, está en una economía verdaderamente conectada. Y todos los elementos o todos los procesos sociales giran de una forma o de otra, no todos, pero la mayoría, giran de una forma o de otra a través de las tecnologías. La accesibilidad y disponer de las competencias para manejarse con estas tecnologías suponen uno de los derechos, una de las oportunidades que comunidades e individuos necesitan para ir avanzando en los temas de la igualdad y la justicia social. Claro, estos elementos normalmente están asociados suelen estar en los objetivos de los ministerios de educación, etc. Por lo tanto, desde el punto de vista educativo, desde el que yo miro el proceso, es fundamental trabajar en esta parte de competencias, de manejo de las competencias de las personas para el manejo de las tecnologías, el desarrollo de las competencias para la gestión personal del conocimiento y las competencias para el acceso al conocimiento de los individuos, colectivos y de las comunidades.
En esa idea es en la que más o menos voy a ir moviéndome en este rato. Claro, todo esto también, las tecnologías, los avances tecnológicos está cambiando a las personas, es decir, hasta qué punto transforma a las personas las tecnologías digitales. Las transforma en la comunicación, ya no nos comunicamos igual. Las transforma en el acceso al conocimiento, en la transferencia, en la afectividad. Si se fijan, bueno, nosotros también, iba a decir los jóvenes, pero nosotros también, hay una parte de la afectividad que la hemos derivado a cosas como redes sociales, que en otro momento lo hacíamos de otra forma. En cualquier caso, las tecnologías nos están condicionando de alguna forma y el no tener la accesibilidad suficiente o no tener las competencias para manejarse adecuadamente, lo que estamos haciendo es desperdiciar las oportunidades, o lo que es lo mismo, aquellos que no disponen de estas competencias y esta accesibilidad a las posibilidades que dan las tecnologías para la transferencia, para el intercambio, para la creación, para compartir conocimiento, entonces están en una clara desventaja. Por eso todo esto está asociado a la inclusión educativa e inclusión digital. Para mí hay tres conceptos o tres temas cruciales a la hora de enfrentarnos a inclusión digital o a la generación de proyectos de inclusión digital. El primero está asociado a la universalización de la educación. Habitualmente, como hemos dicho, sobre todo los proyectos que desarrollan el primer tipo de la accesibilidad de las tecnologías, las infraestructuras y las redes, generalmente, al menos en sus objetivos, pretenden la universalización de la educación. Aunque después, el cómo lo hace cada país chirría con eso, no suele tener muy buena sintonía con esto, pero en general, al menos en el aspecto declarativo, van las infraestructuras, las tecnologías, cuando hablamos de inclusión digital en esta perspectiva, pretenden la universalización de la educación. Y deberían, por lo tanto, una de nuestras preocupaciones es que las tecnologías digitales, las competencias de manejo de la información, las competencias personales, los sistemas personales de gestión del propio conocimiento y del conocimiento de las comunidades deben ir hacia esa universalización de la educación, más si somos profesionales que nos dedicamos a esto. El segundo es que, y eso es sobre todo desde el mundo educativo, las tecnologías deben ir en la dirección de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Proceso de enseñanza-aprendizaje entendido no como, o no solo como la transmisión del conocimiento, sino como la generación de las condiciones para que el alumno, con los recursos que le proporcionamos, aprenda. En general, esto se simplifica y es una simplificación peligrosa, que es la idea del paradigma de la enseñanza frente al paradigma del aprendizaje, asociando enseñanza a transmisión o a mera transmisión de conocimiento, es decir, a una enseñanza transmisiva totalmente, un proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente transmisivo. Y el aprendizaje, digamos, tendría la factura positiva de que es el alumno el que realiza
actividad positiva. Ya les digo que hablar de enseñanza-aprendizaje, normalmente suelo poner enseñanza-aprendizaje, me gusta recalcarlo por eso, porque desde el punto de vista de la enseñanza es poner a disposición de los alumnos todos aquellos recursos ordenados, organizados, para que el alumno tenga el mejor proceso, el mejor proceso de aprendizaje, ¿no? Desde esa perspectiva, las tecnologías tienen que entrar en todos los procesos del sistema educativo. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre normalmente es que los proyectos digamos, orientados a la universalización, que normalmente están apoyados en la distribución de la tecnología, se paran ahí. Es decir, cuando la tecnología entra en el centro, nos paramos. No siempre, pero en general. Y luego está el tema de la inclusión digital. Las políticas, y ahora nos iremos hacia abajo, las políticas de inclusión digital generalmente tienen una componente de desarrollo económico. Es importante que tengan esa componente de desarrollo económico. Es decir, la comunidad o la sociedad invierte en algo que es la tecnología para que sus individuos mejoren sus condiciones económicas y el país mejore el sistema productivo. También tiene una componente de equidad y justicia social, como decíamos antes. En general, las políticas, al menos de forma nominativa, hablan de la equidad, es decir, de lograr la igualdad entre todos los ciudadanos, y la justicia social. También suelen, al menos en el ámbito nominativo, ser proyectos de cambio pedagógico. Vamos a ver que cuando más bajemos hacia las competencias más cercanas a la persona, esto va a tomar cada vez más importante. Y luego va a tener de calidad en el aprendizaje. En ese sentido de aprendizaje como la gestión del propio conocimiento y, por lo tanto, la construcción del conocimiento, que sería el conocimiento personal, que vendría a ser este proceso de aprendizaje. Si nos vamos a los proyectos uno a uno, que vendría a ser no los únicos, pero vendría a ser como los proyectos representativos de las políticas de inclusión digital basadas fundamentalmente en la tecnología, vemos que todos los países tienen al menos un proyecto de este tipo, en distinto nivel de maduración, con distintos resultados, en general con resultados ocultos. No se dejan, los ministerios no se dejan que miremos lo que hay. Que estudiemos dentro, en algunos casos más o menos sí, pero no proporcionan mucha información de lo que hay. Pero en general suele haber de carácter nacional, de carácter local, etc., ¿no? Estos proyectos, fundamentalmente, si miramos el mapa del observatorio de RELPE, encontramos todos ellos. La mayoría tienen en su declaración todos estos aspectos que hemos dicho, y en algunos resultados desiguales. Por ejemplo, el de la Argentina, para mí sería un ejemplo de muy buena ejecución en la distribución de las computadoras. No sé cuántas han distribuido, pero distribuir los millones, 4 millones ya, 5 millones de computadoras que los tengan los chicos de la forma en que se ha hecho, solo ese proceso, digamos, es un éxito. Ahora, las otras cosas que están asociadas, ya es más irregular lo que está ocurriendo. Pero bueno, en otros países ocurren otras cosas distintas. En general, vamos a tener resultados diferentes. Lo que más me interesa resaltar es que fundamentalmente este tipo de proyectos
son cortoplacistas para lucimiento de los gobiernos, para lucimiento, perdonen, para demostración de que ejecutan políticas, y en general de poco alcance porque no profundizan más, no de poco alcance, como hemos dicho, por ejemplo, el conectar igualdad, solo en la entrega de máquinas tiene un enorme alcance. En general, esto es lo que les interesa. Esto está tomado del observatorio de RELPE. Si se fijan, siempre hemos entregado las máquinas. Los niños recibieron las máquinas. Bueno, este es de hace meses, que es el último que tomé, pero si van hoy, seguro que el último que han puesto hace referencia a que en algún sitio han entregado una máquina a alguien. Porque no se puede fotografiar la mejora en el conocimiento de las personas. Y por lo tanto, un político saludando a una persona con mucho conocimiento es lo mismo que si saluda a un ignorante. Y por lo tanto, al político no le sirve. ¿Qué va a pasar con estos proyectos cuando no les interese ya repetir este tipo de noticias en la prensa, etcétera? Pues perderán vigencia, porque la política de corto plazo suele trabajar en esta línea. Es decir, que lo que buscan es el impacto en la sociedad de esas políticas a través de los medios de comunicación, pero si los medios de comunicación ya se abandonan el tema por falta de interés, entonces normalmente lo que ocurre es que lo que hacemos es acumulación. Es una política de acumulación de tecnología que no sabemos muy bien para qué la vamos a emplear, y que habitualmente se emplea en función de lo que sabían ya o de lo que saben personas que están más cercanas, sobre el terreno, en ese ámbito de la accesibilidad, es decir, el tener las competencias de accesibilidad a esos servicios, que habitualmente eso no entra en el programa. Yo últimamente no he seguido el tema de Conectar Igualdad, pero hace unos 4 años el tema, por ejemplo, de la formación de profesores estaba, si no abandonado, como un poco olvidado o desorientado. ¿Cuáles son los desafíos de este tipo de proyectos? Uno, la ampliación del acceso real. Probablemente de los proyectos en este aspecto, quizá el Conectar Igualdad sí que ha conseguido el tema de acceso muy desigual en función de la infraestructura de redes, porque a lo mejor les llega a las máquinas, no tienen conectividad, etcétera, pero donde más o menos tienen, lo que he conocido, y no es fruto de investigación ni de ningún estudio, lo que he conocido personalmente es que los chicos se las apañan para acceder a Internet, no para utilizarlo en la escuela ni nada, pero sí que lo utilizan para la parte de inclusión digital, al menos para manejarse, ya digo, en la red. Una cosa que tienen pendiente o que deben reforzar, pero muchísimo, es la capacitación de los docentes. Seguramente en cantidad, en calidad y en variedad. Porque el procedimiento de mancha de aceite o de saltos de agua, ¿no? Ya se ha demostrado que funciona deficientemente. Por lo tanto, luego les hablaré del tema, pero generalmente tiene deficiencias. Integración de las tecnologías en el currículum. Obviamente, en la mayoría de los casos, los programas no están pensados desde el mundo educativo.
desde los ministerios de educación. Y desde ahí, pues, para cuando llegan a darse cuenta de que aquello tiene que calar dentro del currículum y además capacitar a los profesores, generalmente ya suele ser tarde, ¿eh? Si se fijan, en España, cuando se lanzó el programa del 2.0, vino de las editoriales a través del Ministerio de Industria, del señor aquel, ¿cómo se llama? Sebastián. A ver, claro, o sea, era un proyecto de producción, que había que vestirlo, claro, no iban a decir, vamos a producir. Entonces había que vestirlo, darle el barniz pedagógico, educativo, pero a posteriori, casi mientras estaban en el discurso de las Cortes. Iban corrigiendo. Entonces era el presidente Zapatero, estaba explicándole a los diputados cómo era el proyecto y detrás el ministerio iba corrigiéndole porque, claro, había dicho algunas barbaridades. Da igual quién sea el gobernante, ¿eh? Lo que ocurre es generalmente es así. Aquí creo que sale de ANSES o de dónde sale el proyecto. De protección social. En otros sitios sale, generalmente en ningún caso sale del Ministerio de Educación. En realidad acá ANSES financió, pero el proyecto es del Ministerio. Sí, pero quien pone la plata... Sí. ¿Qué ocurre con esto? Que normalmente se ha pensado desde fuera del mundo educativo y se incorpora al mundo educativo. Y además se le da la responsabilidad del gasto. Porque han gastado en educación, no han gastado en producción. Esto suele ser habitual, no es universal, pero en la mayoría de proyectos de 1 a 1. Bien, incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, totalmente asociado a la capacitación de los docentes y a la integración de las tecnologías en el currículum, y generar información. Es otro de los elementos clave. Ahora ya creo que se han dado cuenta de que es importante porque la sociedad reclama, pero han sido proyectos como un poco opacos. Es decir, generar la información necesaria para hacer el seguimiento, la transferencia y la rendición de cuentas de lo que se está haciendo no ha sido ejemplar en casi ninguno de los casos, ¿eh? Bien, les decía que gastamos dinero y a veces pasa que no hacemos rendición de cuentas. Bueno, no se ve bien, esto es un TED de Costa Rica del año 2012, que fue invitado el doctor Alberto Cañas, y lo tituló Promesas incumplidas de la tecnología en la educación. La IN lo puso entre paréntesis. La tesis central es que hemos gastado montones de dinero, en su caso hablaba de los países de Latinoamérica, montones de dinero en infraestructura y en capacitación de los profesores, que no se puede demostrar en muy pocos casos que haya tenido efecto en el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, ¿cuánta de la capacitación de los profesores en uso de las tecnologías tiene efecto en el aula? Llega al aula y cambia la metodología de trabajo en el aula. Es decir, la incorporación a los procesos reales de procesos de enseñanza-aprendizaje. Ni lo sabemos, ni parece que nos importe, porque a la vez siguiente hacemos un programa igual. Es decir, convendría hacer una rendición de cuentas de este tipo de políticas, porque gastamos muchísimo dinero. Llevamos un par de décadas dedicando grandes cantidades de dinero al tema de la capacitación de los profesores en el uso de las tecnologías, a la incorporación de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados en el aprendizaje de nuestros conciudadanos que se pueden atribuir a estas acciones. Si piensan un poco, la mayoría de profesores que han ido a cursos
de capacitación de tecnologías, bien porque no disponen o no tienen acceso a la tecnología, porque no tienen esas competencias de accesibilidad a los servicios, porque no tienen la competencia de manejo personal de la información. Y además, en el caso de los docentes, la competencia digital para enseñar con las tecnologías y los recursos que necesita para hacerlo, difícilmente podemos decir que los alumnos se benefician de alguna forma de estos programas. Bien, ya les he dicho que no quería hablar de esto, pero es un tema que como ven, me apasiona un poco. Bueno, vamos a hablar un poco vamos a ir bajando sobre la brecha digital. Porque obviamente, cuando hablamos de inclusión educativa, inclusión digital, estamos hablando de la brecha digital, aunque en algunos casos hablar de brecha como que no es aceptable, ¿no? Pero bueno, en general, en todos los elementos de las brechas digitales, de acceso, de todo tipo de brechas digitales, fundamentalmente son brechas económicas, la primera, ¿no? Pero quizá la más importante en la que podemos incidir, porque en la económica nosotros podemos incidir poco. Quiero decir que si hay desigualdad social y económica, pues no podemos decir, mira, como no podemos hacer nada, no hacemos nada, ¿no? Que a veces es una de las opciones, ¿no? Claro, dices, no, mira, es que habría que introducir tecnología, y dices, sí, pero hay que comer antes, porque obviamente hay que comer, pero si no se come, no se puede manejar la tecnología. Pero quiero decir que nosotros podemos incidir poco en ese ámbito, pero sí podemos incidir en algunos ámbitos que generan estas brechas. Para mí, dos de los más importantes son, uno, la brecha de género, y el otro es la brecha de localización. ¿Perdón? Sí, la brecha de género y la segunda, la brecha de localización. Y creo que en Argentina lo podéis comprender fácilmente. En el proyecto que comentaba antes Fernanda, este es uno de nuestros centros, el de los antiguos. Las grandes extensiones hacen que haya comunidades totalmente alejadas de las infraestructuras y alejadas de la accesibilidad a los servicios. Por lo tanto, difícilmente pueden vamos a decir, tener o disfrutar los mismos derechos que otras personas que viven en otros sitios, por el hecho de dónde viven, de localización. Y el otro es de género, la brecha de género. En general, está asociada, y además los distintos estudios ven que evoluciona el uso de las tecnologías en hombres y mujeres en función de distintos parámetros. Para nosotros en el mundo educativo va a ser muy interesante. Si hacemos un curso, vamos a suponer de docentes, y tenemos menos máquinas que personas, y observamos en proporción, el que va a estar tocando la máquina va a ser más el hombre que la mujer. Pero si lo asociamos a otros aspectos, localización, pero sobre todo tema socioeconómico, entonces es muy importante trabajar en el tema de género. En las comunidades aisladas, socialmente desfavorecidas, es mucho más importante trabajar con las mujeres que con los hombres. Solo una breve pincelada. Este es un proyecto que estuvimos trabajando con mujeres aymaras en el norte de Chile y en Bolivia, ¿no? Claro, la idea es, si trabajamos con los hombres, perdemos todo lo que hemos hecho, porque se van. Quien se queda en la comunidad es la mujer. Por lo tanto, a quien hay que proporcionarle las competencias para manejarse, para que esas competencias, el manejo digital, supongan una ventaja económica, hay que trabajar con las mujeres, no hay que trabajar con los hombres, predominantemente con las mujeres y sobre todo orientado a las mujeres. Ven que el proyecto iba directamente.
con éxito relativo, muy poquito, muy pequeñito, pero con éxito. Sí, generaron algunos proyectos de emprendeduría pequeños, pero en algunos casos muy interesantes. Y el otro es de localización. Obviamente, el tema de la localización de las comunidades aisladas es otro de las diferencias, de las desigualdades frente a la educación que nosotros debemos darle respuesta. Y las tecnologías pueden darle respuesta. Y en algunos casos pueden dar una muy buena respuesta. La tecnología, cuando sirve para disminuir la desigualdad del derecho ante la universalización de la educación, entonces sí que tenemos que esforzarnos en proporcionar la infraestructura de red, la infraestructura informática, el acceso a los servicios y trabajar con las competencias de manejo personal. Bien, lo que estoy señalando es que en general los grandes proyectos, incluso, vamos a decir, los muy bien intencionados proyectos de carácter general, en muchos casos lo que buscan es, en esa idea de igualdad que hemos dicho y justicia social, se caracterizan por el igualitarismo. Y claro, no podemos tratar por igual a una comunidad del cono urbano de Buenos Aires que de los suburbios, que de Mendoza, que de Santiago del Estero o que de las Heras ahí en Santa Cruz, que está solo en la carretera, ¿no? Que es un pueblo que está solo en la carretera. En el ámbito de la localización, tenemos que diferenciar las respuestas que damos. Esa sería un poco la idea. Es muy difícil, pero es la forma en que aquello va a generar inclusión real. La idea primera es apropiación. Es decir, apropiación quiere decir, primero, que las tecnologías o los servicios que proporcionamos deben estar diseñados considerando los aspectos del entorno, no hacer elefantes blancos. Les voy a poner un ejemplo que no es de educación, pero que les va a dar un poco una idea de por dónde va. Trabajando en el proyecto este de las mujeres aymaras, estábamos en el altiplano boliviano, en una serie de pueblos, ¿no? Que son todo aymaras de economía agrícola, y entonces la cooperación española, alguien vino y dijo: a ver, esta gente es que no tiene ni cómo matar los animales, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Un matadero, pero de la última tecnología, con los ganchos, todo, un edificio precioso, y lo pusieron allí. ¿Para qué? Para nada. ¿Por qué? Porque no pensaron que en la comunidad aymara la muerte del animal primero tiene que estar en contacto con la Pachamama, es todo un ritual cultural que lo obviaron. Pensaron bien, pero pensaron desde fuera, ¿eh? Hay que pensar desde dentro de la comunidad, primera cosa. Es decir, tiene que estar adaptado al entorno que está. Claro, cuando hacemos un proyecto grande es muy difícil hacer eso. Por eso hay que hacer pequeños proyectos. Y hay que adaptarlo a todos estos aspectos culturales, éticos, etc. Los proyectos educativos muchas veces nos pasa lo mismo, ¿eh? Hacemos proyectos que luego no llegan a la comunidad. No llegan porque la comunidad no los hace suyos. Si no los hace suyos, no le llega. Tiene que ser algo que se apropien de él. El concepto es de apropiación, por lo tanto, creo que está asociado al tema de la inclusión digital. En ese caso, la comunidad se hace parte e integra el proyecto en su vida cotidiana. Y entonces sí. Entonces sí que hay inclusión digital porque cada vez habrá más demandas. En el momento en que empiezan a protestar porque tienen poco servicio, poca infraestructura, etc., quiere decir que es su proyecto y que ven que están limitados. Quieren que eso se amplíe.
Si no, muchas veces se queda ahí el elefante blanco. En educación también hacemos elefantes blancos. Y luego el otro tema es la comunidad como entorno donde generar esta inclusión digital. Si recuerdan, hablaba, porque la comunidad no es un ente así que funcione sola. Si las personas tienen las competencias de gestión personal de la información, de gestión de su propio conocimiento, mejoran el conocimiento, sus procesos de aprendizaje autónomo, en interacción, etcétera, la comunidad se fortalece. O hay que conseguir que la comunidad se fortalezca. También podemos hacer que aquello sea una competición individual y por lo tanto no generemos ese sentido de comunidad. Pero si la comunidad lo gestionamos, entonces nos estamos generando proyectos que las comunidades se apropian de ellos. ¿Por qué? Porque están diseñados específicamente para las necesidades que ellos tienen y entonces el acceso comunitario a las tecnologías para aprender, para comunicarse, para comunicar temas afectivos también, pero también para mejorar sus condiciones socioeconómicas, es decir, emprender y generar sentido de comunidad, hacerse ver. Entonces, eso es el tema, los dos aspectos que a mí me parece importante tener en cuenta a la hora de manejar este tipo de proyectos. Obviamente, podríamos encontrar otros más, pero para mí creo que son fundamentales a la hora de generar, ya digo, proyectos que no suelen ser grandes. Proyectos abordados desde la gestión personal de conocimiento en red de todos los que participan, de la gestión del conocimiento en la comunidad, el estar, la comunidad, el hacerse presente en el mundo digital y desde el enfoque que decía antes del proceso de enseñanza-aprendizaje que entenderíamos como la combinación de estos tres aspectos. Gestión de la información que interesa a la persona de forma individual y a la comunidad, generación de conocimiento propio, generación de conocimiento personal, generación de conocimiento colectivo y la conexión con los otros, ¿no? Si pensamos la gestión o ese proceso de enseñanza-aprendizaje apoyado en estos tres aspectos, estamos lejos de esa, decíamos, esa enseñanza transmisiva, que es el paradigma que se suele denostar, ¿no? Sino si pensamos los procesos desde esta perspectiva, entonces vamos a lograr inclusión digital. Tenemos distintos elementos que nos van a ayudar, las tecnologías, a guardar y compartir los resultados de estos procesos, a conectar con los demás, es decir, comunicarnos entre nosotros a través de las tecnologías o compartir con otros la generación de proyectos, generar proyectos colectivos a través de las tecnologías. ¿Cuáles son los aspectos de gestión personal de conocimiento en red? Obviamente estamos trabajando desde la perspectiva de crecimiento personal, de desarrollo profesional, en nuestro caso, de desarrollo comunitario en el caso de las comunidades, y sobre todo en esa perspectiva de aprendizaje permanente o lifelong learning, que solemos llamarlo. Va a ser importante manejar los instrumentos. Claro, si no sabemos manejar los instrumentos, difícilmente vamos a poder trabajar. Por lo tanto, dentro de esa gestión personal del conocimiento, va a estar manejar los instrumentos, ser y estar en la red, tener presencia, es decir, la identidad digital y comunicar. Aquí vamos a encontrar distintos aspectos donde incidir. En el ámbito de manejar los instrumentos, obviamente, tenemos que trabajar el conocimiento del lenguaje
audiovisual que funciona en el mundo digital. No podemos seguir trabajando con comunicación lineal o escrita. El conocimiento no solo está en el ámbito escrito, o predominantemente en el mundo escrito, sobre todo aquel conocimiento que va a interesar a las comunidades en las que trabajemos, y el manejo de las herramientas y los entornos de comunicación, vamos a decir, convencionales, pero también algunos específicos para el trabajo concreto en el que estemos. En el ámbito de ser y estar en la red, uno de los aspectos importantes va a ser el trabajo de la identidad digital personal, identidad digital comunitaria y todo el tema de responsabilidad de lo que tenemos, responsabilidad, es decir, de hacernos responsables de lo que hacemos, porque responsabilidad parece que es ante otros, también ante nosotros mismos, y lo que estábamos hablando de apropiación, muy conectado con lo que sería la identidad, vamos a decir, identidad digital comunitaria. Y en el tema de comunicar, obviamente, vamos a tener todo el tema de gestión de la información, lo que les venía a poner en este esquema anterior, el tema de interpretar críticamente lo que estamos haciendo y aspectos relacionados con producir proactivamente. Producir conocimiento y producir también bienes, si es el caso, pero sobre todo en este caso estamos hablando de producir conocimiento conjunto. No sé qué ha pasado ahí. Vamos a trabajar un momentín, me gustaría trabajar el tema de la identidad digital como aspecto importante, como uno de los que podríamos dedicar, centrarnos en cualquiera de ellos, pero quizá la generación de la identidad digital va a ser uno de los más importantes. Aquí tenemos tres partes. ¿Qué enseño sobre mí mismo? Que sería lo que sería la parte personal, es decir, ¿qué digo de mí mismo en la red? Es un tema que es importante trabajarlo. Luego la parte social A, que es quién me influencia a mí, es decir, a quién miro, a quién sigo, qué leo de quién, qué considero criterio acertado a la hora de interpretar la realidad. Eso va generando nuestra identidad digital. Y la parte social B es quién se ve influenciado por mí. Puedo no influir en nadie o puedo influir en algunas personas o en algunas comunidades. Si estamos hablando de la identidad digital de personas, conforme va creciendo la parte personal, pero sobre todo la parte B, la social de quién me influye, al mismo tiempo voy a influir. Es decir, si yo no hago nada, probablemente no crece ninguno de los tres aspectos. Pero si yo empiezo mi actividad y voy haciendo crecer la parte social B, quién me influencia, seguramente va a crecer la parte de a quién influencio. También podemos tener política concreta de a quién queremos influir. Imaginen una comunidad que quiere tener presencia en el ámbito digital, por cualquier razón. Nosotros hemos generado, por ejemplo, tenemos una web de, ¿cómo se llama? Pubere, me parece, que es de pueblos originarios de la Patagonia, ¿no? La comunidad, hemos trabajado con esa pequeña comunidad y tenemos toda la presencia digital de la comunidad para que la gente conozca quiénes son, entre ellos también tengan un sistema de comunicación y conozcan digamos, la gente de fuera quiénes son, que existen, que hacen cosas, que viven, que tienen derechos y que tienen derecho a ser felices y a mejorar sus condiciones de vida. Bien, en general
todos estos procesos están asociados a circuitos que les podemos llamar de cualquier forma, pero que si trabajamos en el de la derecha sería buscar. Buscar quiere decir que me están influenciando, buscar información, hacer las búsquedas, quiere decir que estoy desarrollando la parte que llamamos de parte social B, quien me influencia. Eso no es automático ni es espontáneo, por lo tanto hay que trabajarlo, hay que cultivarlo. Y se cultiva en esa diversificación que decíamos de las capacitaciones, ya lo diré, pero también de la interacción en la comunidad. Dar sentido, es decir, organizar lo que uno encuentra y luego compartirlo. Si seguís este más largo, pues más o menos viene a ser el mismo proceso. Es decir, lo que hacemos es, nos influencian, seleccionamos quién nos influencia. Aquello que decíamos de tener sentido crítico ante lo que tenemos. Si no tenemos ese sentido crítico, pues seguramente nos van a influenciar cualquiera, ¿no? Si elegimos quién nos influencia, le damos sentido a lo que trabajamos y lo compartimos, intentamos influenciar. Bien, fundamentalmente va a ser este ciclo, el de la gestión personal de la información. Ciclo que va a fortalecer, si los individuos, no sé, imaginen, por ejemplo, en la comunidad que les decía de Epubere, me parece que se llama, o Epubuere, trabajan individualmente este ciclo, intercambian y comunican, obviamente la comunidad va a entrar también en la espiral de conocimiento. En cualquier caso, lo que tendríamos que ver ahí es cuál es nuestra rutina de gestión personal del conocimiento, de la información. Es decir, ¿qué hacemos para buscar? ¿Qué hacemos para dar sentido? ¿Y qué hacemos para compartir? ¿Cómo hacemos cada una de estas cosas? Esa es la parte que va a conseguir que los individuos vayan incorporándose a la sociedad del conocimiento y vayan entrando en esta línea que decíamos de acceso al conocimiento que puede encontrar en el mundo digital. Ahí tienen una cosa que ya hace años que está, pero que representa bastante bien. Cada uno utiliza distintas herramientas, entornos y ámbitos para hacer cualquiera de estas cosas, pero en general tenemos las herramientas, tenemos que saber manejar esas herramientas, tenemos la accesibilidad, tenemos que saber manejar la accesibilidad de esos servicios, saber explotar las posibilidades que nos dan servicios y tenemos que trabajar las competencias personales de generar todo este circuito. Bien, si nos centramos si llegamos a lo que hemos dicho antes, a los pequeños proyectos, todos estos sistemas de trabajo constante, de despertar la inquietud por buscar y por darse a conocer, entonces van generando el sentido de comunidad. Esto, por ejemplo, es un pequeño blog creado por una señora que yo creo que esta es de Putre, de Chile, del norte de Chile, subiendo hacia La Paz a unos 4.000 metros, ¿no? Bueno, es la primera vez que entra, que dice algo, en este caso, 2 entradas de su blog y manifiesta lo que suele pasar, ¿no? Que ya estoy aquí. Bueno, pues ese ya estoy aquí constantemente ha ido evolucionando. Lo que decía antes, si solo intentamos enseñarles a manejar las tecnologías, no sé, para cosas ajenas,
probablemente no lleguemos a esa inclusión digital. Este es un ejemplo de una señora que tenía una reata de caballos, también en Putre. Putre es un pueblo que está, supongo que ahora estará ya en pleno rendimiento, de turismo de montaña, etc. ¿Qué pasa? A esta señora venían los santiaguinos, ¿no?, las empresas que hacían de intermediarias y le alquilaban la reata de caballos. Ahora esto lo ha mejorado y por lo tanto puede alquilar directamente, le pueden reservar desde donde sea, por internet, su reata de caballos para irse a dar vueltas por la cordillera. ¿Qué ha hecho? Primero, no depende económica, lo que decíamos antes de productividad o de mejora de las condiciones económicas. Ya no depende del señor que viene de Santiago y que es una empresa pequeña y le dice, mira, ya que tienes caballos, ahora ella es la dueña de lo que hace. Puede contratar con él o puede contratar con, si le conviene, o lo puede contratar directamente. Más o menos esta sería un poco la idea de asociar ese tipo de proyectos a el desarrollo de las comunidades, no solo de los individuos. Esta es de San Julián, en Santa Cruz, taller de gestores tecnológicos en San Julián. Lo siguiente que es, que algunos, si tenemos unos cuantos y algunos tienen emprendimientos, pues entonces avanzan. Y esta es la web que hicieron colectiva, ya tiene unos años, de los aymaras de Chile, como digamos, carta de presentación del proyecto que estábamos haciendo. Bien, la idea es que tenemos que trabajar en las brechas más importantes de las comunidades y sobre todo nosotros desde el mundo educativo tenemos que trabajar en las brechas en las que podemos intervenir. Como les decía, la brecha económica es difícil que nosotros tengamos, al menos de entrada, alguna cosa que hacer, pero sí que podemos hacer es trabajar en esa apropiación de la tecnología, la apropiación del proyecto, la gestión individual, el crecimiento, por lo tanto, individual en el acceso y en la gestión del conocimiento de cada individuo y la gestión y la apropiación de las comunidades. Bien, con esto termino y cualquier inquietud que tengan, obviamente estos son en gran parte opiniones, no está contrastado sobre la realidad, o sea que si ustedes tienen otra visión seguramente puede ser mejor. Mi visión de conectar igualdad es la de un extranjero que viene aquí de vez en cuando. Quiero decir que no estoy todo el día ahí. Y a mí me llevan a visitar, y a lo mejor me han llevado a visitar la escuela buena. Creo que no era así, pero bueno. A veces visito de motu propio, ¿no? Entonces veo otras realidades. Pero quiero decir que siempre mi visión va a ser parcial. Pero bueno, esas son un poco las reflexiones que quería compartir con ustedes, porque seguramente van a tocar de forma colateral a lo que van a trabajar en este seminario. Gracias.